Después de haber visto procesos de disolución y precipitación y haber analizado algunos aspectos elementales de las reacciones ácido-base en solución acuosa, en este tercer video nos vamos a dedicar a algunos aspectos también sencillos de otros dos conjuntos de reacciones muy importantes en solución acuosa: reacciones de óxido-reducción, redox, y reacciones de complejación. Comencemos por un experimento que haríamos en el laboratorio. En un tubo de ensayo que contiene una solución de sulfato de cobre, sumergimos unas granallitas de zinc. Es decir, tenemos dos granallitas o tres granallitas de un sólido plateado sumergidas en una solución celeste. Agitamos el tubo, esperamos un rato, unos 15 minutos, agitando cada tanto, y vamos a ver que la solución celeste se va decolorando y que va apareciendo un sólido en forma de polvo, un sólido pulverulento rojizo. ¿Cómo podemos interpretar estos cambios? ¿Qué nos dicen estas señales? La progresiva desaparición del color celeste sugiere fuertemente que progresivamente va desapareciendo los cationes cobre más 2 de la solución. El sólido rojizo que va apareciendo seguramente corresponda a granos de cobre metálico, ¿sí?, en forma de polvo que va decantando, conocido metal rojizo. La disminución de tamaño de las granallas de zinc indica que se van consumiendo y entonces seguramente van pasando a la solución como iones zinc más 2, hipótesis que se podría verificar con algún experimento complementario. ¿Cómo sucedió esta transformación? Probablemente los átomos de zinc en la superficie van transfiriendo electrones a los iones cobre más 2, que entonces se convierten en átomos que se van ensamblando, formando esos agregados, esos granos de polvo de cobre metálico, y esos átomos de zinc que entregaron esos electrones se transforman en iones, se van incorporando a la solución y mantienen así la electroneutralidad, o sea, van compensando la carga de los aniones sulfato. A este tipo de reacciones las llamamos reacciones de óxido-reducción, redox, y en un rato vamos a entender por qué. Y en esta otra reacción, ¿qué es lo que ocurre? Esta reacción entre bromuro e hipoclorito para generar hipobromito y cloruro. ¿Hay una transferencia de un átomo de oxígeno? Sí. Pero también hay un cambio en las densidades electrónicas de los halógenos. El bromo pasa de tener una carga negativa en bromuro a compartirla con oxígeno en hipobromito y encima con oxígeno, que es más electronegativo. Lo contrario sucede con el cloro, ¿sí?, donde pasa de tener una carga negativa compartida con oxígeno a tener una carga negativa solo para el cloro en el cloruro. No identificamos, como en el caso anterior, en forma evidente una transferencia de electrones, pero vemos que los entornos de densidad electrónica sí cambiaron. Esos entornos de densidad electrónica alrededor de cada átomo pueden estudiarse esencialmente con dos abordajes muy distintos. El primero, experimental, hay que llevar a cabo mediciones de alta resolución de difracción de rayos X sobre monocristales, y entonces se llega a obtener mapas de cómo está repartida la densidad electrónica dentro de toda la molécula, dentro de toda la especie, y entonces podemos identificar zonas con mayor densidad de carga positiva, negativa, etc. Por otro lado, como ya hemos visto, también se pueden llevar a cabo cálculos computacionales de densidad electrónica. Con el mismo tipo de aproximación computacional, o también más sofisticado que el que utilizamos al comienzo de la materia, pueden construirse mapas de densidad electrónica, como este que está representado aquí para esta molécula de ácido
4-bromobenzoico. En este mapa de densidad electrónica, o mapa de potencial electrostático, se representan en azul las zonas de densidad de carga positiva, es decir, deficientes de electrones, en rojo las zonas ricas en electrones, densidad de carga negativa, y en verde las zonas intermedias, donde no hay ni exceso ni defecto de densidad electrónica. Se aprecia, por ejemplo, en este caso, la zona señalada aquí de estos átomos de carbono, ¿sí?, que no están en zonas muy polarizadas de la molécula, por lo tanto la densidad electrónica está próxima a cero, o el potencial electrostático está próximo a cero, mientras que, por ejemplo, en el oxígeno, claramente hay una alta densidad electrónica. No todos los átomos de carbono se comportan igual. Por ejemplo, este átomo de carbono asociado al oxígeno en el grupo carboxilo presenta una densidad de carga positiva, obviamente, y eso se ve reflejado en este mapa. También vemos en este mapa que no todos los átomos tienen el mismo entorno electrónico en la misma molécula. Pero para poder establecer densidades electrónicas sobre cualquiera de estas bases, sobre la base computacional o sobre la base experimental, hacen falta instrumentos sofisticados o herramientas de cálculo. Sin embargo, en el análisis que hicimos hace un rato de esa reacción entre bromuro e hipoclorito, algo anticipábamos con argumentos cualitativos de enlace químico qué es lo que podía estar pasando. Bien, para poder manejarnos de esa manera, vamos a utilizar un parámetro que en realidad ustedes ya conocen, que habla del estado de oxidación de un elemento en un dado compuesto o en una dada especie. Es decir, vamos a utilizar un número, el número de oxidación, calculado de una manera muy arbitraria, en base a un conjunto de reglas, pero que va a ser un estimador, terriblemente burdo, pero un estimador al fin, de esa densidad electrónica de la que veníamos hablando. ¿Por qué digo muy burdo? Porque en realidad la idea en la que se basa el cálculo es suponer que los electrones están repartidos en forma completamente despareja. Esencialmente es cada enlace covalente, los electrones se cuentan asociados al átomo más electronegativo, si es que hay una gran diferencia de electronegatividad, y si hay poca, entonces están X repartidos. Esa es la idea detrás de las reglas que vamos a mencionar. Bien, la primera de estas reglas, por supuesto, de total sentido común, es que los elementos de las sustancias elementales tienen un número de oxidación cero. Es decir, si están, en todo caso, compartiendo electrones con otros átomos iguales, con la misma electronegatividad, la distribución es pareja y entonces no tienen ni exceso ni defecto de densidad electrónica. La segunda regla es que el elemento más electronegativo de todos, el flúor, en cada enlace covalente que esté formando, va a tener los electrones más atraídos hacia sí que hacia su partener. Por supuesto, si está como anión, va a estar como anión fluoruro. Por lo tanto, salvo cuando estamos hablando de flúor elemental, al flúor siempre le vamos a asignar un número de oxidación -1. Siguiendo con esta misma idea, el oxígeno siempre actúa con número de oxidación -2, salvo cuando está en forma elemental, oxígeno O2 u ozono, en cuyo caso tiene número de oxidación 0, cuando está combinado a flúor, en cuyo caso tiene número de oxidación +1, o cuando interviene en peróxidos -1 o en superóxidos. Los iones monoatómicos tendrán un número de oxidación igual a la carga de ese ion. Por ejemplo, cloruro corresponderá un número de oxidación -1 para el cloro, catión calcio +2 será +2 para el calcio, etc. A los halógenos les asignaremos siempre un número de oxidación -1, salvo cuando estén en forma elemental
o asociados a flúor o a oxígeno. Y finalmente, otra regla importante es que la carga de una especie, la carga total de una especie, por ejemplo, -1 en el nitrato, -2 en el sulfato, 0 en el ácido sulfúrico, tiene que ser igual a la suma de los números de oxidación de cada uno de todos los átomos. Estas reglas responden a las ideas conceptuales que mencionamos hace un rato, pero son reglas arbitrarias. Y por otro lado están definidas para el conjunto de elementos de un mismo tipo dentro de la especie, dentro de la molécula. No diferencian, por ejemplo, entre distintos átomos de carbono de una misma molécula, sino que calculan un número de oxidación promedio para todos los átomos de carbono o de lo que sea de la especie. Con estas reglas podremos calcular el número de oxidación de distintos átomos en distintas especies. Por ejemplo, si aplicamos estas reglas a las reacciones que analizamos antes, vamos a ver que en el caso de la reacción entre el zinc metálico y cationes cobre +2, el zinc pasa de estado de oxidación 0 a +2, el cobre de +2 a 0. Y vemos también que el número de oxidación definido de esta manera, con estas reglas, coincide con lo que intuitivamente decíamos en la segunda reacción acerca de los entornos de densidad electrónica. Acá el bromo pasa de número de oxidación -1 en el bromuro a +1 en hipobromito y el cloro de +1 a -1. Habiendo entonces precisado el concepto y la forma de calcular de número de oxidación, podemos definir entonces a la especie que se oxida como aquella que aumenta su número de oxidación y a la especie que se reduce como aquella que disminuye su número de oxidación. Las reacciones redox entonces son reacciones en las cuales alguna especie se oxida y alguna otra se reduce. Si pusiéramos en contacto una barra de zinc con una solución de algún ácido, veríamos que la barra se va disolviendo y que se desprende un gas, hidrógeno. Podemos describir la reacción con esta ecuación, aunque es más sencillo y más habitual escribir al hidronio o a todas las especies que esa formulación representa como protón acuoso, sobreentendiendo todo lo demás. En esta reacción, el zinc se oxidó a ion zinc 2+, cambió su número de oxidación de 0 a +2. Los protones se redujeron a hidrógeno, de +1 a 0, con una estequiometría de 2 moles de protones por cada mol de zinc. En este caso la estequiometría era evidente, pero ¿cómo igualamos en general una reacción redox? Bien, como cualquier otra reacción química, podemos hacerlo intuitivamente o tanteando, o utilizar el método algebraico, como haríamos para una combustión en fase gaseosa, que es una reacción de óxido-reducción, como en este caso la combustión del butano. Ahora, cuando la reacción redox transcurre en solución acuosa, veremos que podemos usar otro método que llamamos ion-electrón, que analizaremos en detalle en la unidad 10. Cuando hablamos de reacciones ácido-base, mencionamos que el agua puede participar de ese tipo de reacciones. También puede jugar un rol importante en las reacciones redox, más allá de su rol como solvente. En esta reacción que escribimos acá, de estequiometría complicada pero que ya está igualada, el permanganato se reduce, el manganeso pasa de estado de oxidación 7 más 7 a +2. El hierro se oxida de +2 a +3, pero ni hidrógeno ni oxígeno cambian su estado de oxidación. En esta otra reacción tampoco cambian los estados de oxidación de hidrógeno ni de oxígeno. El permanganato se reduce de +7 a +4 en el dióxido de manganeso. El hipoclorito
cloro en estado de oxidación más 1, se oxida a clorato, cloro en estado de oxidación más 5. Entonces, el agua puede intervenir en la reacción, como en estos casos, como aporte de protones o como sumidero de protones. En este otro caso, el agua interviene directamente como agente redox. Hay una reducción de agua a hidrógeno 2 gaseoso, hay un cambio en el número de oxidación de hidrógeno de más 1 en agua a 0 en hidrógeno. Por eso decimos que el agua interviene acá directamente como especie que se está, en este caso, reduciendo. En la unidad 10 vamos a ver también que esta es una forma un poquito diferente de escribir la misma reacción que escribíamos hace un rato para el zinc en solución ácida. Por supuesto, no todas las reacciones redox serán completas. Sin embargo, muchas reacciones redox están fuertemente desplazadas a reactivos o a productos. Por ejemplo, la reacción que ya analizamos entre zinc y cobre tiene en condiciones ambientales una constante de 10 a la 34. Está totalmente desplazada a productos. Para darse una idea, este valor de constante significa que en el equilibrio, si la concentración de zinc más 2 fuera 1 molar, la de cobre más 2 sería 10 a la menos 34 molar. Es decir, algo así como un único ion cobre más 2 en todo el lago Nahuel Huapi. En otros casos, como en muchos procesos redox de interés biológico, metabolismo celular, etc., las constantes de equilibrio son mucho más bajas, en realidad mucho más próximas a 1. Entonces, un cambio en las condiciones del medio, aparición de alguna especie, por ejemplo, pueden hacer que la reacción se desplace, generando más producto, más reactivos, liberando o consumiendo energía, etc. Varias veces hablamos de la hidratación de iones en solución acuosa. Una mirada más detallada a los cationes hidratados, sobre todo aquellos que involucran metales de transición, muestra que al nivel de una primera esfera de hidratación se trata de entidades bien definidas. Por ejemplo, en una solución que contenga níquel 2+ acuoso, cada ion, níquel 2+, estará rodeado por 6 moléculas de agua en geometría octaédrica con distancias y ángulos precisos. Esta entidad, hexaacuoníquel 2, es un ejemplo de una amplia familia de especies, complejos, en que un ion metálico central está rodeado por ligandos con estequiometría y geometría bien definidas. De la misma manera, existe el complejo análogo con amoníaco en lugar de agua, que puede representarse de esta manera, de esta otra, o con una fórmula condensada. Una mirada a estos complejos, en términos de los conceptos que venimos manejando en esta unidad, mostrará que la interacción entre el metal y los ligandos es esencialmente de tipo ácido-base. Los enlaces tendrán componentes electrostáticas y de solapamiento, aunque no abordaremos estos aspectos en esta materia. Estos dos complejos tienen colores diferentes. El color, el momento magnético, son algunas de las propiedades características de los complejos. Existen también complejos con otras estequiometrías y otras geometrías, como la tetraédrica de este complejo de cobalto, presente, por ejemplo, en pigmentos sensibles a la humedad. ¿Cómo puede formarse, por ejemplo, ese complejo amoniacal de níquel? La disolución en agua de una sal de níquel 2, como el sulfato de níquel, por ejemplo, lleva a la formación del complejo con 6 ligandos agua. Estos ligandos pueden ser reemplazados por otros, por ejemplo amoníaco, a través de un equilibrio de intercambio de ligandos. En forma más abreviada, esta ecuación puede escribirse así. El equilibrio representado por esta ecuación tendrá asociada una constante de equilibrio con todas las características que hemos discutido para constantes de equilibrio en general, aunque en lo que queda de esta materia no abordaremos equilibrios de complejidad. No todos los ligandos de un complejo tienen que ser iguales.
En muchos casos, varias posiciones de coordinación están ocupadas por ligandos firmemente enlazados al metal central, y otros de los ligandos pueden ser sustituidos por ligandos diferentes. En este aspecto reside una parte principal de la riqueza de la química de los compuestos de coordinación, de los complejos. Al coordinarse a un centro metálico, un ligando puede ver modificadas sus propiedades. A su vez, las mismas pueden ser reguladas por otros cambios en el entorno, como la modificación del estado de oxidación del metal central. También, el tipo de ligando regulará, por ejemplo, la tendencia de ese centro metálico a oxidarse o a reducirse. En este tipo de situaciones se basa, por ejemplo, el modo de funcionamiento de los sitios activos de metaloenzimas, el de muchos catalizadores, de inspiración biomimética o no, de sensores para aplicaciones analíticas o diversos procesos ambientales. La geometría de los complejos permite su incorporación en arquitecturas supramoleculares, las que, sumadas a sus propiedades químicas y físicas, permiten su aplicación en materiales funcionales, como motores moleculares o en electrónica molecular. En este video, entonces, a un nivel simplemente introductorio, analizamos el concepto de estado de oxidación y presentamos reglas para calcular el número de oxidación. Definimos a qué llamamos procesos de reducción y de oxidación y vimos cómo identificar reacciones redox. También analizamos algunos aspectos de la estequiometría y del rol del agua en procesos redox. También vimos que las reacciones redox pueden estar muy desplazadas hacia reactivos o hacia productos, o presentar equilibrios con concentraciones significativas de ambos. Todos estos aspectos, conjuntamente con los que vimos en los dos videos anteriores sobre ácido y base y precipitación, los vamos a discutir con más detalle en las 3 unidades siguientes, referidas a los respectivos equilibrios. Presentamos también en este video los conceptos básicos de complejos, mostramos reacciones y equilibrios de complejación y comentamos qué aspectos de los complejos los hacen importantes en distintos ámbitos.